Bendecidos del Señor, aquí estamos, seguimos con nuestro reto Nuevo Testamento en 6 meses. Y para hoy, nuestro día 24, vamos a leer Mateo capítulo 26 y básicamente nos va a estar hablando acerca de las últimas horas de Jesús aquí en la tierra. Jesús, el Hijo del Hombre, quien vino a rescatarnos y quien vino a reconectarnos de nuevo con el Padre. Y aquí empieza lo que va a ser su sufrimiento, aquí empieza lo que va a ser la conspiración de los religiosos para matarlo, su arresto, su oración en el huerto, la última cena, todas estas cosas. Así que va a ser un capítulo un poco largo, pero vamos a aprender y vamos a sacar y a entresacar de allí muchas verdades. Entonces, iniciamos nuestra lectura para hoy. Mateo capítulo 26, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conspiración para matar a Jesús. Cuando Jesús terminó de hablar estas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y así poder matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron ellos, no sea que esto causara disturbios entre el pueblo. Jesús es ungido en Betania. Mientras tanto, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras comía, entró una mujer con un hermoso frasco de perfume que era muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero se pudo haber dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, les respondió: ¿por qué critican a esta mujer por hacer algo tan bueno conmigo? Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Les digo la verdad, en cualquier lugar del mundo donde se predique la buena noticia, se recordará y se hablará de lo que hizo esta mujer. Judas acuerda traicionar a Jesús. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y les preguntó: ¿cuánto dinero me darían ustedes si traiciono a Jesús? Y ellos le dieron 30 monedas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. La última cena. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿dónde quieres que preparemos la cena de la Pascua? Al entrar en la ciudad, les dijo Jesús, verán a cierto hombre, díganle: el maestro le pregunta, ¿dónde está el lugar donde prepararé la Pascua con mis discípulos? Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua en aquel lugar. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo es quien me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para aquel que lo traicione. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, cómanlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de esta copa, porque esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, y es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber este vino hasta el día en que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Jesús predice la negación de Pedro. En el camino, Jesús les dijo:
esta noche todos ustedes me abandonarán, porque la Escritura dice, golpearé al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí nos veremos. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás que me conoces por 3 veces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los demás discípulos juraron lo mismo. Jesús ora en Getsemaní. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí conmigo, voy a orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos, y les dijo, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó, y por 2ª vez se alejó de ellos y oró, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por 3ª vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman, descansen. Pero miren, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Traición y arresto de Jesús. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán cuál es a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces Judas se dirigió directamente a Jesús y lo saludó. ¡Rabí! Y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que me protejan y los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Luego Jesús le dijo a la multitud, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos a arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el concilio. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó a ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo.
Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron 2 hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso en pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo, en el nombre del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús les respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en un lugar de poder a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¡blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que éste acaba de decir. ¿Cuál es el veredicto? ¡Culpable!, gritaron. ¡Merece morir! Entonces comenzaron a escupirle en la cara y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban: profetizan los Mesías. ¿Quién te golpeó esta vez? Pedro niega a Jesús. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera del patio. Una sirvienta se le acercó y le dijo: tú eres uno de los que estaban con Jesús el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, vio otra sirvienta a Pedro y le dijo: tú eras de los que estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó con juramento: ni siquiera conozco a este hombre. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: seguro tú eres uno de ellos, nos damos cuenta por tu acento galileo que tienes. Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento, no conozco al hombre. Inmediatamente el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro: antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió y lloró amargamente. Esa era nuestra lectura para hoy. Un poco larga, 75 versículos, pero llenos de luz, llenos de revelación y llenos de matices que nos hablan de la bondad y de la fidelidad de Dios. Como por ejemplo en esta traición, porque hay 2 personas traicionando a Jesús en esos momentos duros de su vida. Uno de ellos es Judas y el otro es Pedro. Pero para Pedro hubo redención, para Pedro hubo una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque más adelante reconoció su error. ¿Por qué? Porque salió de allí, dice que lloró amargamente, se acordó de las palabras de Jesús. Pero gloria a Dios, él enderezó el rumbo. Gloria a Dios, él se arrepintió a tiempo. Gloria a Dios, él volvió a tiempo a Jesús. ¿Y saben qué? Con el tiempo y en un muy corto tiempo vamos a iniciar otro libro de lectura bíblica y vamos a ver todo lo que este gran hombre, el apóstol Pedro, que sí en este momento está negando a Jesús, pero fue restaurado, y vaya que hizo grandes cosas para el reino, hizo grandes cosas en el nacimiento de la iglesia y dejó un legado muy grande como el gran apóstol Pedro que conocemos. Entonces, no importa tu error, no importa tu equivocación, hazlo de Pedro. Ven a Jesús y Él está listo para restaurarte. Bendiciones.